Bueno, la historia que voy a desarrollar hoy en este video es una historia que tiene más de casi 70 años. Es decir, que la conozco al derecho y al revés. No voy a inventar nada, o sea, te voy a contar la historia de algo que terminó en el despojo absoluto de un país enajenado, endeudado, peleado entre sí con todos sus habitantes, destruido moralmente, sin futuro. Es una historia amarga, triste, que al tener tanta larga vida yo me ha sido permitido conocer su historia al derecho y al revés. Muchos no van a estar de acuerdo, porque esta historia ha sido tergiversada, pero tergiversada de una forma profesional, no así improvisada. O sea, se han utilizado todas las ponencias de la inteligencia disponibles en el mundo para que esta historia, que es una gran mentira, se haya convertido en una gran verdad y que la mayoría de la población hoy en la Argentina la cree. Entonces dirás y te vas a sorprender, dices, no, ¿cuál es el interés que tiene? Yo ya no tengo ningún interés en lo que resta de mi vida para hacer nada en la Argentina. A mí se me ha pasado la vida tratando de ser, qué sé yo, útil. Entonces yo ahora ya estoy de salida y estoy además dedicado en profundidad a otro proyecto. Así que acá no hay ninguna equivocación. No te creas que yo soy un ingenuo, ni que soy un tarado, ni que soy un tipo que no tiene el conocimiento de lo que va a hablar. Y me dirás que es soberbia. Acá no hay soberbia, a esta altura de la vida ya no hay soberbia, solamente hay conocimiento. Y claro, mucha gente, muchos de los que me siguen a mí y que son patriotas míos, o sea, ciudadanos argentinos, compañeros, van a decir, pero ¿cómo es posible que este viejo todavía siga incidiendo con lo mismo? Y te voy a hablar del peronismo, porque ese es el tema. Y te voy a hablar de todo el desplazamiento que ha obligado al mundo pirata, vamos a decir. No debe decir el mundo financiero, el mundo corporativo, porque esos son los derivados de los piratas. O sea, de los que en una concepción de la geopolítica distinta, que empezó hace más de 200 años, pues continúan implacables para llevar a su destino su propósito. Y lo han logrado en plenitud, despojarnos de todo, pero no solamente a los argentinos, a todo el continente. Ahora, si me permites, no te pido que me creas, lo único que te pido es que me escuches, para que sepas por qué las cosas son como son. Y voy a hacer una síntesis, porque para contar toda la historia necesitaría un video de 5 horas. La síntesis es esta: nosotros éramos un país floreciente, realizándose democráticamente en 1955. No te voy a hablar del pasado, que el pasado de la Argentina es tormentoso, porque fuimos un país colonizado y que la colonia se produjo, el coloniaje, hasta que la llegada de Perón, o sea, hasta la llegada del peronismo. Para atrás no te voy a hablar, te voy a hablar de para adelante. El peronismo era un gobierno democrático con plenitud de poderes otorgados por las grandes mayorías y que estaba en plena realización. Era un país admirable, con moneda fuerte, 2 pesos por dólar. Después se llevó a 7 pesos por dólar, una barbaridad. La primera moneda, no la moneda que hay actual. Y floreció la industria, floreció la agricultura, floreció la ganadería, floreció las fuentes de trabajo, se transformó el país de una semicolonia, pasó a ser un país poderoso con empresas propias, con flota mercante del Estado, que era la tercera flota mundial. Le adeudaban a Argentina miles de millones de dólares los aliados que habían ganado la Segunda Guerra Mundial. En fin, teníamos nosotros el porvenir asegurado, una felicidad en el pueblo, una grandeza en la nación. Nadie hablaba de dólares,
el peso argentino era suficientemente fuerte y además la economía era floreciente. Fuentes de trabajo ilimitadas, se abrieron las universidades, se abrieron las escuelas, creció el poder adquisitivo de la gente, se capitalizó al pueblo, en fin, te pudiera hablar horas de esto. Pero un día nos despertamos con un bombardeo sobre la ciudad de Buenos Aires y se nos instaló, o se nos instauró a sangre y fuego, porque quedaron miles de muertos y en las cárceles y todavía sigue el problema, 70 años después. Y se hicieron del poder y derrocaron al gobierno constitucional del general Domingo Perón. Y desde ese día, 16 de junio de 1955, el propósito fue desperonizar el país. O sea, barrer de la faz de la tierra al peronismo y todo lo que tuviese que ver en ese momento hacia el ilimitado futuro, nada que tuviera que ver con Perón y el peronismo. Y bueno, eso pasó en muchos países, pero ¿cuál es la historia? Y había que buscar argumentos, porque había que construir un nuevo poder. La dictadura militar, los militares no eran administradores de nada, entonces buscaron en la oposición, una oposición descreída, que había sido cómplice de la corrupción, conservadores durante todo el periodo desde la independencia hasta 1945, había sido una colonia, y todos lo que significaban la oposición al gobierno de Perón, que era el gobierno de las grandes mayorías, pues eran unos desplazados que habían estado al servicio del imperialismo inglés. Esa gente pasó o las pusieron como funcionarios públicos. ¿Cuál fue la primera medida? Devaluar la moneda, o sea, devaluar el poder adquisitivo del peso, un 20% en una semana. Desde ahí en adelante se hicieron todas las barbaridades que ni te puedes imaginar. O sea, te dije, se devaluó las monedas, se abolió la Constitución Nacional, se gobernaba por decreto y se abrieron todas las puertas y se llenaron las cárceles de trabajadores, de obreros, de gente que producía la riqueza del país, y tomaron posición de todas las instituciones de la nación. Y te digo educación, salud, te digo economía, te digo banca, te digo producción, te digo puertos, ríos, te digo espacio aéreo, te digo todo. Todo bajo la dictadura de personeros increíbles que hasta ayer habían estado haciendo cuerpo a tierra y enseñando cómo se manejaba un fusil, y al otro día eran ministros de determinado rubro. Pero detrás de ellos estaba un poder omnímodo, violento, dispuesto a destruirlo todo. Y el propósito inmediato fue que, ¿cuál era el enemigo de ellos? El peronismo, que era una nueva conciencia en marcha. O sea, había que desperonizar el país. Y entonces el argumento más violento que pudieron imaginar lo aplicaron en 1955 y ha llegado hasta nuestros días. Entonces, ¿cuál fue eso? Que todos eran corruptos. ¿Cómo? Si todos los peronistas, todos, absolutamente todos, eran corruptos que se habían quedado con el país. Y desde entonces se fueron renomando dictaduras o engañando al pueblo con una apertura democrática, poniendo personeros y manteniendo al peronismo fuera de la ley. El peronismo totalmente, en un movimiento que componía el 60% de la población, estaba fuera de la ley. Incluso ni se podía nombrar el nombre de Perón, mucho menos utilizar su símbolo y escuchar la marcha peronista. Entonces todo eso, ¿en qué terminó? No te voy a hacer la historia larga de todo porque sería terrorífico, porque en eso entre todo ese tiempo hay miles de muertos, de encarcelados, gente que murió en la cárcel, gente que tuvo que salir al exterior, al exilio, y
al mayor acusado, al más corrupto de todo, era Perón, que se había llevado 800 millones de dólares y que había despojado de la riqueza a todo el país, que los había dejado en la ruina total. Hicieron barbaridades, exposiciones absurdas, incoherentes, de que tenían miles de pares de zapatos, que tenían, en fin, cosas absurdas. ¿Y eso en qué terminó todo eso? De que el peronismo no pudo en ningún momento aparecer como para ser reivindicado, pues no, el mundo entero estaba aceptando el gobierno legal y después el gobierno constitucional que aparecía de esa legalidad que se instaló a cañonazos. Y claro, se despojó la Argentina, se fue despojando, fueron contrayendo deuda, comprando generales, comprando ministros, comprando sectores de la sociedad, apoderándose de todas las industrias importantes, apoderándose del comercio exterior, apoderándose de las concesiones en todo orden, de los contratos petroleros, en fin, el país se enajenó lentamente por el periodo de los 68 años a hoy. Toda la vez que el peronismo quiso asomar, fue siempre castigado con la misma acusación. Son todos corruptos. Y últimamente llegaron a perfeccionar tanto esa gran mentira que, pues hasta yo creo que soy corrupto, que tengo millones de dólares, pero quisiera saber dónde están. Entonces, esa es la historia. El peronismo en varias veces tuvo un intento de retorno porque lo necesitaron para darle viso de legalidad. Llevaron al país a la guerra, llevaron a la destrucción, llevaron al enajenamiento, a contraer deudas inconcebibles, a otorgar permisos y ordenamientos de todo. O sea, fue una enajenación compulsiva de todo el país. Hoy se ha quedado el país con el 20% de su propiedad que es propietario de la pobreza y la gran marginación social de casi 50 millones de argentinos. O sea, hoy no hay moneda, no hay riqueza, no hay comercio exterior. Lo único que planean los peronistas, que con tanto presión terminaron por comprar a determinados dirigentes del peronismo, porque de eso también pasó. Como había una cantidad de dirigentes que tenían presencia porque la gente buscaba una salida a toda esta encerrona que se le estaba dando. Entonces surgía un líder político o surgía un líder sindical. Lo compraban, o sea, o te vendes o desapareces. Y así puede desaparecer un montón de líderes sindicales. O sea, hay un montón de líderes sindicales que fueron muertos porque no entraron en el arreglo. O los pretendieron llevar al liderazgo para desplazar a Perón y al peronismo. Entonces todas esas cosas nosotros no las aprendimos en un libro, nosotros las fuimos viviendo, porque mientras eso sucedía nosotros estábamos viviendo, éramos testigos de la historia y éramos protagonistas de los tiempos. Entonces, cada vez que apareció el peronismo en el gobierno en la Argentina, inmediatamente, como los medios de comunicación fueron los primeros que ellos tomaron, allá en 1955, y después los acrecentaron protegiendo a determinados personajes que les dieron potencialmente un poder extraordinario para manejar los medios de comunicación masivos, prensa, radio y televisión. ¿Y qué pasa? Esa inmunda travesía de despojos a lo largo del tiempo, con el martillamiento, la martirización de los medios de comunicación al servicio del desprestigio de la fuerza política nacional, termina por confundir primero a los ancianos, a los viejos, o sea, descreídos, y después a sus hijos. O sea, la mayoría de la gente que hoy está en capacidad para gobernar el país, 50 o 60 años, pues son gente que aparecieron después de los movimientos revolucionarios para traer la libertad.
y están todos contaminados la gente. Está toda la gente contaminada porque de tanto martillar con la corrupción, pues han terminado por creer que realmente existe la corrupción. Y muchas veces la corrupción sí efectivamente existe. No es que no existe, no es que yo estoy diciendo no hay corruptos. Al contrario, la corrupción se genera porque ellos mismos instauran, o sea, el poder que omnímodamente se apodera del Estado y del gobierno del país, ellos mismos instauran la corrupción. O sea, compran a gente, les dan dinero, como ellos le administran el robo, como ellos le administran el despojo. O sea, les dan dinero, les compran por una concesión petrolera, por ejemplo, les dan 50 millones de dólares y en su banca privada, o sea, en sus paraísos fiscales, se los administran. O sea, que hay un montón de corruptos. No es que yo te estoy diciendo, no hay corruptos. Pero fíjate cómo operó la corrupción en Argentina. En la Argentina la corrupción no vino del pueblo, de la gran mayoría, no, para nada. La corrupción fue instaurada por las corporaciones legalmente instaladas en el país, comprando todos ellos comprando a discreción la voluntad de los diputados, senadores, poniendo gobernadores, poniendo intendentes, poniendo gobiernos. O sea, ellos todavía lo hacen, no es que lo hicieron, todavía lo hacen. Y entonces termina la gente por confundirse con el tableteo de la noticia en las redes de comunicación general, radio, prensa y televisión, pues la gente termina por decir, pues sí, están todos corruptos. ¿Y quiénes son corruptos? Los peronistas. O sea, yo que oí por primera vez tenemos que desperonizar el país y que he venido siguiendo la línea de todos los acontecimientos, pues ni modo de que me vengan ahora a decir que hay otra realidad, que hay otra verdad y que el país floreció y que la riqueza se acrecentó y que la gente está feliz de la vida con toda la bonanza que recibió después de terminar con el peronismo. Entonces hoy una cantidad de peronistas sí son corruptos, porque se vendieron, porque los compraron, porque los obligaron. Pero no todos. Y entonces cuando aparece algún líder, porque esto es lo que importa, pero vamos a caminar un poquito más. Y sí, efectivamente, a su manera lograron desperonizar al país. Murió Perón y con Perón muere el peronismo. Pero no mueren los peronistas. ¿Y quiénes son los peronistas? Esa gente marginada que produce la riqueza del país. Esa gente que ha sido explotada y que sigue siendo explotada y que le ha devaluado hasta la identidad. Le ha devaluado la cultura, le han introducido música, costumbre, vicios mayas, en fin, toda la desgracia del mundo ha sido insertada para apoderarse de la riqueza. Toda la riqueza del país está en manos de corporaciones, en el poder financiero. Entonces, cuando surge, como te decía antes, un líder, y que es indetenible porque la gente lo ve y lo busca y lo apoya con esperanza, tiene necesidad de buscar a alguien que le hable de verdades y que le revele el auténtico proceso que ha sucedido. Cuando aparece algún líder con lo suficiente peso ideológico y doctrinario y real, de palabras que son simples, o lo intentan matar, o lo matan, o lo asustan, tratan de comprarlo, o si no, le inventan toda la caterva de jueces, fiscales, tribunales, Corte Suprema de Justicia, en fin, toda la ley, todo el peso de la ley en las manos de este poder. Este poder no ha desaparecido, al contrario, se ha acrecentado, ha tomado todas las riendas, ha tomado a tal extremo las riendas del país que al lado del presidente que eligen como un muñeco que lo tiene ahí de adorno, está sentado al lado
en la misma oficina o en la próxima, un representante de la banca internacional para cobrar la deuda. Entonces, cuando aparece un líder, como en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, es la maldición. O sea, ¿quién hoy no duda? Escúchame bien. ¿Quién hoy no duda de Cristina? La mayor parte. Nos han hecho creer a todos que Cristina es el demonio. Y la gente, pues, está tan bien realizado, está tan bien entramada la madeja, que la gente dice, sí, esta es la jefa de la banda. Y han terminado por acobardarla, por asustarla, la han amenazado, le tienen amenazado pues, posiblemente la vida de sus hijos, y a ella intentaron matarla hace 3 meses atrás. Le gatillaron a 20 centímetros de la cabeza. Entonces yo te pregunto, porque yo como soy testigo y sé la verdad, o sea, no es cuento, yo sí sé la verdad, porque la verdad me contamina, no puedo decir, no, eso no fue cierto. Entonces, Cristina es culpable de todo. Fíjate que a la única persona que atacan y que han atacado durante los últimos 8 años con intensidad, los últimos 8 años con intensidad, la única enemiga, no sabemos de quién, es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, yo te llamo yo a la reflexión. ¿Tú crees que yo tengo algún interés en defender a Cristina por lo que fuere? Y claro, me preguntarás, y si no defendes a Cristina, ¿qué es lo que te lleva a defenderla tanto? Porque dice que no la quieres defender, y la estás defendiendo, hermano, me dirán, es natural. Yo no estoy defendiendo a Cristina. A mí Cristina lo único que me ha pagado es con indiferencia, o sea que si es a alguien que no le debo ninguna gratitud, es a los Kirchner, y a la Campo y a toda su organización. Si es a alguien, te lo repito, que le debo ingratitud, es a ellos. Pero conozco la verdad, y a mí no me van a vender a Milei, ni me van a vender a Macri, ni me van a vender al PRO, o sea, yo conozco la historia, hermano. Pero bueno, te pudiera seguir explicando por horas toda la historia amarga, dramática, triste, vergonzosa de lo que nos ha pasado a los argentinos. Que sí, se ha desperonizado el país, porque si tú buscas el peronismo ahora, pues no lo encuentras por ningún lado. Pero, los que tenemos recuerdos y memorias muy firmes, sabemos la verdadera historia. Es una etapa superada, que ahora habrá que emprender una nueva tarea, un nuevo proyecto, un nuevo contrato. Pero la realidad es esa. Había que desperonizar y desperonizaron. Se llevaron al país en la tarea. ¿Qué nos queda? Consuelo, ver lo que nos ofrecen o empezar a pensar un nuevo concepto, un nuevo propuesto, un nuevo proyecto. Entender lo que ha pasado, porque esta historia y detalles que se me van porque el tiempo para hacer toda una minuciosa explicación, pues además uno no es historiador. Pero sí, esto nos indica de que todo lo que se está haciendo no funciona, porque ha habido un proyecto. Iniciar una nueva etapa no es fácil. Además no lo van a permitir porque esto está funcionando muy bien. Se quedaron con el país. ¿Qué importa el problema social de los argentinos? Eso es un problema de ellos. Así que yo quería decirte esto, quería contarte una parte de esta historia. Y ahora sí, te dejo el recuerdo, que me lo van a discutir, que me van a decir, no importa, eso no, que me digan o lo que opinen, no lo puedo cambiar. Pero esa es la verdad.
¿Qué te parece si mañana nos vemos y seguimos en la tarea? Nosotros estamos cumpliendo una etapa. No estamos enturbiados o enamorados o embrujados por Macri, por Milei, por Massa, por... Eso no van a resolver nada, absolutamente nada. Y lo peor es que ustedes están ahí. Pero si estás en un pozo, alguien te tiene que tirar la soga, hermano. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.